Bueno, en este video vamos a hablar de cómo analizamos, de cómo evaluamos el pasado sistémico y el futuro sistémico, teniendo en cuenta las propuestas realizadas por los grupos acerca de cómo estar preparados para el 2020. Entonces, pues nosotros vemos que anteriormente no era que usáramos el pensamiento sistémico como tal, sino que teníamos más un pensamiento lineal. Sí, es cierto, o sea, un pensamiento lineal que no veía como a futuro, no veía como globalmente los problemas. Y no relacionaba las cosas entre sí, o sea, no relacionaba como el trabajo con las implicaciones que tenía sobre el medio ambiente y sobre otros factores importantes en la sociedad. Sino que como que siempre estábamos como con una ruta fija y un camino para seguir, y siempre era eso lo que se hacía, sí, siendo de una manera cómodos, utilizando el camino cómodo. Siendo Es verdad, o sea, que ese sistema lineal como que siempre era lo mismo, que si teníamos un problema se devolvía, se solucionaba con lo mismo y no se salía del problema, sino que era lineal y siempre estábamos como en ese estado cómodo que no nos llevaba pues a ninguna parte. Además, no novedosos ni nada. Ajá, por ejemplo, si nosotros vemos los profesionales de antes, ellos solo se preocupaban por la parte financiera, por el crecer como empresa, como persona, como tener o sea, tener mejor ingresos financieros, beneficios. Entonces como que era un pensamiento muy individual que no relacionaba lo que uno hacía con toda la sociedad, con el medio ambiente, con todos los aspectos que estaban relacionados, sino que se veía como lo que yo quiero, lo que yo voy a hacer, ya, solo es la parte mía. No veían la implicación que tenía, por ejemplo, el producir cosas con muchos desperdicios, eso qué repercusión tenía sobre el medio ambiente. Sí, como que solamente estaban como enfocados a que, bueno, yo tengo que producir, yo tengo que ganar y eso es lo que a mí me importa, nada más, ganar y tener éxito individual. Entonces como que siempre actuar de la misma manera, con los mismos, como ya de una manera estandarizada, que empezó a crear arquetipos, o sea, veíamos que se empezaban a clasificar las personas, que como que uno ya podía distinguir ciertos comportamientos que eran comunes y que siempre se seguían. Pues como que no éramos conscientes de las relaciones y de todo lo que en un futuro implicaban nuestras acciones. Entonces, al no analizar esas relaciones, actuábamos sin pensar, como decía Andrea, al producir con muchos desperdicios estábamos contaminando, pero no nos importaba, utilizábamos el agua excesivamente, hubo una tala de bosques muy alta, o sea, desapareció un porcentaje significativo de los bosques. Sí, como que se creía, como que se tenía un pensamiento muy cerrado en que lo que yo hago no me va a afectar en el futuro, como que, bueno, pues yo puedo utilizar y no me importa qué puede pasar a futuro. Entonces como que es un pensamiento que en realidad no nos va a llevar a ninguna parte y no pinta un futuro viable, o sea, no ayuda a mejorar y cada vez ir progresando. Sí, y además como que pensábamos que siempre íbamos a tener lo que necesitábamos, que los recursos eran inagotables, que nunca íbamos a sufrir de ningún tipo de necesidad ni de escasez, entonces los usábamos sin ningún tipo de límite. Hasta que ya pues llegó un punto en el que se comenzaron a ver los efectos de esa tala y de esos excesos a los que estábamos acudiendo, como por ejemplo que el agua ya se está acabando, o lo del aire contaminado, hasta que llegamos como al tope, pues. Sí, o sea, nos podemos ubicar es como en el presente, ahorita en este momento, como que ya vimos esos efectos de una mal implementación de todos los recursos, un mal manejo de como que el pensamiento que podemos tener, que sea global, y ahora en este presente como que estamos viendo esa importancia de ese pensamiento sistémico y pues lo estamos empezando a aplicar. Sí, porque, o sea, no es sino que empezamos a ver las necesidades y las falencias que tenemos cuando se empiezan a presentar los problemas. Todo ahora con los cambios climáticos, con la contaminación, con la destrucción de la capa de ozono, con los efectos de invernadero, con todo eso es que nos estamos empezando a percatar de que nuestras acciones pasadas
nos están afectando actualmente. Entonces es ahora donde le empezamos a dar importancia al análisis de las conexiones. Sí, a construir una mentalidad que no sea lineal, y al construir, o sea, ese pensamiento que no sea lineal, le estamos dando un sentido a lo que queremos, porque estamos viendo todo macro, todo global, sabemos que todo se compone de todo y que o sea, que se va a y nos permite como anteponernos ante las situaciones, o sea, por eso nos tomó tan de sorpresa, porque antes no se hacía este tipo de relaciones entre las industrias, con el medio ambiente, con lo social. O nuestras propias acciones, no solo, las industrias fueron, o sea, un factor muy importante en los problemas que hoy estamos viendo, pero también, tanto como las industrias, los hogares individuales también contribuyeron en ese deterioro medioambiental, porque también hacían un uso inadecuado de los recursos y no eran conscientes del manejo que se le tenía que dar a los residuos. Ajá, y pues como que lo que normalmente hacemos es como tener, como que hacemos como que tenemos un pasado, pero ese pasado lo vemos lineal. O sea, como que bueno, sí hay un pasado y ya ese pasado se quedó en el pasado, no. Lo que debemos hacer y lo que ahora estamos viendo ahorita en el presente es que todas esas cosas que pasan en el pasado hay que relacionarlas, pues hay que, o sea, todos esos recuerdos que tiene el pasado, todos esos hay que armarlos e interrelacionarlos para poder tener mejoras y para decir como que listo, me equivoqué en esto, vamos a mejorarlo ahora para no cometer los mismos errores. Ajá, porque si seguimos pensando en no relacionar, vamos a crear un futuro pues incierto. Entonces, que nos va a tomar por sorpresa constantemente. Para permitir anticiparnos tenemos que pensar sistémicamente. Y uno de los puntos que cabe resaltar en eso de anticiparnos es saber elegir bien, porque pues al saber elegir bien, esto hace parte de un futuro más, o sea, concreto. Más concreto. Ajá. Si nos empezamos a anticipar, a analizar relaciones, vamos a poder empezar a planear lo que queremos y cómo vamos a responder frente a una situación futura. Entonces, si nosotros desde ahora estamos pensando, como lo vimos en los videos grupales, de que cada persona tiene ideas de cómo actuar en un futuro, si empezamos a realizar estos proyectos, a proyectarnos, a tener ideas, a ver cómo responder, vamos a llegar preparados y vamos a saber qué tenemos que hacer para enfrentar las situaciones que se nos están presentando. Y además de eso, si tenemos un pensamiento sistémico, tenemos un futuro ya planeado. O sea, el tener un pensamiento sistémico, ya ese futuro no está en blanco. O sea, ya se está pensando en que, listo, yo estoy ahorita en el presente, pero con mi pensamiento sistémico global, donde conecto todo, voy creando mi futuro. Y además que si hubiéramos hecho eso antes, tal vez no estaríamos en la situación que estamos ahora con la parte de recursos. Entonces, digamos que de pronto dentro de como que esto de analizar lo que hemos hecho en un pasado y ver qué relaciones tienen entre sí nuestras acciones en el pasado y ahora con nuestro futuro, qué relaciones tienen, es como algo que podemos hacer como con una cinta de recuerdos, que vamos a interconectar todas nuestras ideas, vamos a ver cómo lo que hicimos en una fecha determinada afectó al mes siguiente o a los 2 años, y cómo esa misma acción está afectando incluso años después, cómo todo se interrelaciona. Pues también tenemos que ver que los grupos con sus propuestas para el 2020 se han puesto a pensar en eso, en qué se hacía anteriormente, qué debemos cambiar, en qué arquetipos teníamos ya establecidos, en qué formas de actuar teníamos ya establecidos, que hay que cambiar, que hay que mejorar, porque no todo es siempre el mismo problema, o sea, no todo se soluciona siempre de la misma manera, sino que siempre son problemas con condiciones distintas, que no tienen el mismo camino de resolverse, sino que hay que pensarlas y analizarlas individualmente para ver cómo afectan pues globalmente a todo lo que está relacionado.